Bien, hermano, buenas noches. Gracias al Señor que tenemos este privilegio de juntarnos. Había pensado que no iba a poder ver a nadie aquí en Nueva York, además de la familia Vieri, ¿verdad? Donde estamos hospedados. Pero vamos a ver a varios, por lo menos por Zoom. Y qué bueno que el Señor en su gracia nos permita por este medio, pues, vernos y congregarnos también, escucharnos y orar los unos por los otros. Quiero animarles brevemente en esta oportunidad a que pensemos sobre la inestabilidad espiritual. Muchas veces nos encontramos con el hecho de que algunos no están permaneciendo en los caminos del Señor y hay mucha inestabilidad en sus vidas. Es importante que entendamos que la inestabilidad es un indicativo de que algo anda mal en nuestras vidas. Y eso tiene que ver en todos los aspectos. Cuando somos inestables en el aspecto económico es porque algo puede andar mal en el área de la economía, o en el área laboral, o en el área familiar, espiritual, emocional, en cualquier otro aspecto de la vida. Pero en sentido general, cuando hay inestabilidad, y es lo que nos caracteriza, entonces eso indica que algo no está bien en nosotros. Y el peor error que podemos cometer cuando esto sucede es no reconocer que estamos en ese estado y en esa condición. Quiero animarle que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 1 y el versículo 8 para ir entendiendo un poco con qué tiene que ver la inestabilidad. Santiago capítulo 1 verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Note bien que esta clase de persona no permanece, no persevera. Y dice Santiago que es inconstante en todos sus caminos. O sea, no hay aspecto de la vida de él en el cual pueda permanecer, porque su característica es la inestabilidad. También el libro de Proverbios nos da una idea semejante en relación a la inestabilidad. Proverbios, el capítulo 5 y el verso 6. 5:6 de Proverbios dice: sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Otra vez vemos aquí entonces la característica de personas que no tienen firmeza, solidez o estabilidad. Es lo contrario a los que son estables, que están firmes. He conocido a hermanos por años que en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, permanecen, a pesar de las aflicciones, de las tristezas, los dolores, los sufrimientos que puedan haber, se mantienen firmes, están siempre allí, porque su firmeza espiritual no está dependiendo de las circunstancias ni de ellos mismos. La fuente de esa dependencia indudablemente es Dios mismo. Él no cambia, Él permanece para siempre. Tenemos que pensar entonces si hay algún aspecto en nuestra vida en la cual somos inestables. Eso indica de que en ese aspecto la vida nuestra no anda bien, algo anda mal. Todo creyente que no puede perseverar en la vida cristiana se debe al hecho de que algo no está bien en su vida espiritual o en su relación personal con el Señor. La inestabilidad existe en diversos aspectos o áreas de nuestra vida. Y vamos a mencionar 3 o 4 aspectos en los cuales somos conscientes que existe la inestabilidad. Tenemos, por ejemplo, la inestabilidad en el área económica. Todos sabemos que la moneda de la mayoría de nuestros países es inestable. Son inestables también los negocios. Nos encontramos con sub-y-bajas en las compras, las ventas, a veces la escasez de productos y cosas por el estilo.
Y cuando no hay estabilidad en la economía, eso también produce inestabilidad en otros aspectos. Produce a veces problemas en la vida personal, problemas aún a veces en la vida familiar y muchas veces también problemas en la vida de iglesia por aspectos o inestabilidad en el área económica. Y lo que pasa cuando esto está sucediendo es que generalmente el dinero sentimos que no nos ajusta para todo lo que queremos hacer o todo lo que nos gustaría tener. Entonces nos estamos dando cuenta de que tenemos a veces que hacer algo para evitar eso. Y a veces lo que hacemos sale peor que si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Hay otros que tienen como resultado de la misma inestabilidad problemas en cuanto a el manejo de préstamos o tarjetas de crédito o cosas por el estilo, y cuando no hay disciplina en este aspecto, entonces llega un momento en el cual nos hundimos. El problema no es el hecho de usar tarjetas de crédito. El problema es cuando no estamos disciplinados y no somos cuidadosos para hacer de ella o darle el uso correcto. Y al no usarlo correctamente, entonces caemos a veces en deudas que están por encima de nuestra capacidad de pago. Pero también tenemos en otros campos, tenemos la inestabilidad laboral. Esta puede surgir por varias razones. Una de ellas puede darse porque muchas veces no se quiere trabajar. Hay personas que no les gusta trabajar, pero quieren seguir viviendo, y lo que hacen como resultado es que viven del trabajo de otros. Y viene la inestabilidad. Puede darse también por otros factores. Creo que todos somos conscientes que la época en la que estamos viviendo, la época de esta pandemia, ha producido esta inestabilidad en muchos aspectos de la vida. No solamente en el aspecto económico, ni solamente en el aspecto laboral. Lastimosamente, algunos han sido espiritualmente afectados. Algunos inclusive no han regresado a las reuniones. Sabemos que algunas iglesias, bueno, en la mayoría de países, pues las autoridades obligaron, por así decir, a las iglesias cerrarse, y todo tipo de actividades o aglomeración de personas estaban prohibidos por o para evitar mayores contagios. Pero algunos creyentes no han regresado. Por una u otra causa siempre tienen una excusa. Estos creyentes han sido inestables, pero el creyente que es estable, que tiene firmeza, va a buscar la forma como seguir perseverando. Entonces, la circunstancia del momento nos ha afectado económicamente, ha afectado también laboralmente. Sabemos que muchísimos han perdido sus trabajos, su fuente de ingreso, y han tenido muchas veces que emigrar. Y también a veces la inestabilidad puede darse por falta de trabajo. No se encuentra trabajo, no hay nada que hacer. Quizá en el momento en el que estamos actualmente ya no es que no se encuentra trabajo, sino que no se encuentran trabajadores. Algunos ya se acostumbraron a estar sin trabajo y habiendo encontrado una forma para poder sobrevivir. La inestabilidad laboral también va a afectar otros aspectos de la vida nuestra. Nos encontramos a veces con personas que encuentran un trabajo y no permanecen en él, y viven probando un trabajo, probando otro, o una cosa y otra cosa, y eso normalmente va a afectar otros aspectos de su vida, y va a afectar también el aspecto espiritual en la vida del creyente. Algunos se han caracterizado por esto durante toda su vida. No permanecen ni en un trabajo, ni en un oficio, ni en un lugar, ni en un negocio. Están siempre moviéndose. Usted no sabe dónde encontrárselos, ni cuándo encontrárselos. O a veces se los encuentra donde menos usted se puede imaginar que estaban. Y a veces este tipo de situaciones están conectadas también con lo que es la vida espiritual del creyente. Normalmente
Si somos inestables en estos aspectos, también a veces lo somos en el aspecto espiritual de nuestra vida. Y una de las situaciones negativas que tenemos como resultado cuando vivimos de esa manera es que nunca nos sentimos realizados. Siempre estamos allí con aquel vacío de falta de realización en nuestra vida. O sea, nunca llegamos a sentirnos realmente felices, contentos, realizados como personas en ningún aspecto porque hemos sido víctimas de la inestabilidad, ya sea económica o ya sea laboral o de cualquier otra índole. Pero hay también otro aspecto de suma importancia en el que muchas veces se cae y es la inestabilidad familiar. Esto es uno de los aspectos que más ruina ha traído a la raza humana. Son pocas las familias que permanecen unidas, firmes y estables. Son pocos los matrimonios también que envejecen juntos, que maduran juntos. Desafortunadamente nos encontramos a veces con matrimonios que después de 20, 25 o 30 años de compartir y convivir juntos, después nos encontramos con la sorpresa de que se ha desintegrado el matrimonio, se ha desintegrado la familia. Sabemos que pueden haber desintegraciones de familias de las cuales probablemente no tengamos nosotros la culpabilidad, pero en muchos de los casos sí hay un grado de culpabilidad. Ahora, ¿cómo se evidencia esta inestabilidad familiar? Se evidencia, por ejemplo, por matrimonios que viven siempre en problemas, luchando el uno contra el otro. Y no es que no hayan dificultades en la vida matrimonial. Cada matrimonio puede tener dificultades, pero cuando aprendemos a tratarlas correctamente, esas dificultades pueden convertirse en una forma de bendición para la vida de la familia y del matrimonio. Pero cuando no lo hacemos de la forma correcta, entonces terminamos en destrucción. Matrimonios desintegrados es uno de los fenómenos más abundantes en nuestro medio. Hace muchos años atrás esto era común. Se veía en muchos lugares, en muchas parejas, en personas no creyentes que no conocían al Señor. Pero esto ahora también se está dando entre nosotros que conocemos al Señor. A veces no estamos luchando de la mejor manera posible para mantener nuestra vida familiar y nuestra vida matrimonial. No estamos dándole la importancia que deberíamos de darle. Y es cuando luego nos llega lo que menos pensamos a veces o lo que menos queremos, la desintegración de nuestro matrimonio. A veces nos encontramos también con hijos en completo desacuerdo con sus padres. Peleas entre padres e hijos, hijos y padres. En toda la familia este tipo de situaciones afectan. Hijos en completo desacuerdo con sus padres. Y es interesante darnos cuenta que esto tiene efectos muy negativos en nuestra sociedad. Según las estadísticas, el 80% de los hijos que crecen en este tipo de ambiente son inestables y en muchos aspectos fundamentales de su vida nunca logran encontrar la realización. Por esa razón es importante que veamos que nuestra inestabilidad va a afectar a los nuestros. Aunque les amamos, les queremos, pero ellos necesitan en todo el proceso de formación de su vida y de su personalidad ejemplos prácticos de permanencia. Por esa razón es importante que nos animemos y nos motivemos a ser firmes, a ser constantes, a permanecer en el camino nuevo y vivo que el Señor nos ha trazado. Pero el otro aspecto es el aspecto de la inestabilidad espiritual.
Y esta también se evidencia de varias formas. En primer lugar, se evidencia con creyentes que no permanecen en la iglesia. Es imposible que podamos crecer espiritualmente, desarrollarnos espiritualmente, desarrollar nuestros dones si no estamos permaneciendo en una iglesia. Los creyentes no podemos ni debemos vivir como pequeñas islas. No podemos solamente estar encerrados en nosotros mismos. Necesitamos la vida, la relación, el contacto de iglesia y necesitamos buscar permanecer unidos, adheridos e involucrados en una iglesia local. Pero cuando somos inestables espiritualmente, entonces no estamos permaneciendo en la iglesia o andamos saltando de una a otra, a otra, a otra y no crecemos. La forma de crecer en el ambiente de la iglesia local es permaneciendo en la iglesia local, es involucrándonos en la iglesia local. Así que necesitamos nosotros estabilidad. Otra de las evidencias de la inestabilidad espiritual es cuando nos encontramos con creyentes que no permanecen en la sana doctrina. Conocen la sana doctrina, saborearon la sana doctrina, gustaron la sana doctrina, quizá a veces hasta predicaron la sana doctrina, pero no permanecen. Luego aparece algo nuevo, novedoso, diferente, y nos vamos tras lo nuevo, sin ver si la escritura realmente está de acuerdo con esta nueva idea, esta nueva forma de pensar sobre ciertos aspectos o cosas de la vida práctica. Muchos no permanecen en la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina tiene que ver con una sana manera de vivir. No se trata de una cuestión solamente intelectual, teórica o filosófica, sino que se trata de una conducta, una manera de vivir la vida cristiana. Y muchos no permanecen viviendo de esa manera. Otra forma como se evidencia la inestabilidad espiritual es cuando hay creyentes que no permanecen en el ministerio. Comienzan una actividad en la iglesia, pareciera que todo va bien, permanecen por algún tiempo, pero luego por cualquier circunstancia o causa abandonan el ministerio que han iniciado. Y eso es muchas veces por falta de solidez y falta de firmeza. Cuando eso pasa, evidencia que tenemos entonces inestabilidad. Hermanos, nunca debemos jugar al ministerio. Nunca debemos jugar al cristianismo. Nunca debemos jugar a la iglesia. Todos los creyentes, como miembros de una iglesia local, debemos permanecer en ella no por conveniencias, sino por convicciones. Cuando usted permanece en una iglesia, permanece en la doctrina y permanece ejerciendo su ministerio, debe ser por convicción, no porque le convenga, sino porque está convencido de que esa es la iglesia a donde el Señor le ha guiado, esta es la doctrina del Señor y ese es el ministerio que el Señor le ha entregado a usted para que lo desarrolle. Y ese ministerio debe ser desarrollado en base al mismo don que el Señor nos ha dado para servirle a Él para su honra y su gloria. Ahora es importante pensar, ¿soy yo un creyente inestable en el área espiritual? ¿O soy alguien que por la gracia de Dios y por su voluntad estoy permaneciendo? Continuamos en la vida cristiana a pesar de que ya no tenemos de repente las mismas capacidades, la misma salud, la misma edad, pero estamos procurando seguir
fielmente en el ministerio que el Señor nos ha encomendado, en la obra que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros. Cada creyente, Dios le ha puesto y le ha dado una responsabilidad para desarrollarla en la iglesia para bien del resto del pueblo del Señor. Y es nuestra responsabilidad permanecer en eso que el Señor nos ha dado. No abandonemos aquello que Dios nos ha dado para que lo desarrollemos, permanezcamos, sigamos adelante a pesar de, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas y es la forma como vamos a ser de bendición en la obra del Señor. Una cuarta evidencia de la inestabilidad espiritual es que comenzamos un trabajo en la obra del Señor y luego lo abandonamos. Hermanos, en el trabajo, en la obra, cualquier ministerio que usted va a desarrollar, lo más fácil es comenzar, pero lo más difícil es permanecer, es afirmarse y es ser constante. Cualquiera puede comenzar cualquier ministerio o labor en la obra del Señor, pero no siempre se mantiene, no siempre permanece. Entonces, en la obra del Señor, lo más fácil es comenzar y lo más difícil es perseverar, porque en el camino y el desarrollo de esa responsabilidad o ministerio que el Señor nos ha entregado, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar estorbos, vamos a encontrar problemas y muchas otras cosas que nos van a tentar a abandonar aquello que estamos haciendo. Tristemente he sabido de hermanos que en esta época de pandemia, hermanos líderes en algunas iglesias han abandonado las iglesias. Y no las han abandonado porque el Señor se los haya llevado a través de este virus, ¿no? Ellos siguen vivos, pero no han regresado a la iglesia. Y a veces son hermanos líderes que han estado en la iglesia por muchos años, pero esta situación desequilibró su vida o su motivación y todo lo demás y no regresan. Falta de firmeza espiritual. Ahora bien, es importante que veamos cuáles son las actitudes que tenemos a veces frente a la inestabilidad. Una vez que eso se convierte en una realidad en nuestra vida, o sea, la inestabilidad nos ha llegado, ¿qué actitud tenemos? Una de ellas normalmente es fingir. Fingir que estamos en dificultades, que estamos inseguros, indecisos. Dicho de otra manera, que somos inestables. Esta es una de las actitudes. Fingir implica actuar haciendo creer a los demás que todo está bien, que no hay problema. Pero eso solamente es apariencia. Cuando usted y yo solamente fingimos, estamos nada más que agravando la situación de nuestra verdadera condición espiritual. Si usted siente, sabe que está en debilidad espiritual, en inestabilidad, está desanimado, desmotivado o desinteresado, esas son evidencias inmediatas de la inestabilidad. No finjamos pensando o haciéndoles creer a los demás que todo está bien, porque fingir en la inestabilidad es únicamente aparentar lo que realmente no somos. Una segunda actitud frente a la inestabilidad es negarlo. Y eso pasa generalmente cuando somos confrontados. A veces cuando el creyente cae en esta situación, los hermanos lo buscan, lo visitan, lo llaman y cosas por el estilo. Y dicen, no, yo estoy bien, hermano, no se preocupe, yo estoy bien. Solo es que no he podido congregarme, estoy esperando un momento o algo por el estilo, pero está negando la verdadera realidad de su estado y condición espiritual. Entonces, esta tampoco es una actitud beneficiosa
para la vida de nosotros los creyentes. Y una tercera actitud frente a la inestabilidad es fracasar. Fracasar. O sea, llegamos al momento en el cual creemos que ya no hay nada más que hacer y somos víctimas entonces de la inestabilidad y nos derrumbamos y creemos que todo se ha perdido. Comenzamos, hermanos, entonces a pensar que a nadie les interesa mi vida, nadie se preocupa por lo que yo hago, por lo que yo digo y cosas por el estilo. Y entonces muchas veces la inestabilidad nos lleva al fracaso en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué es entonces lo que debemos hacer? Debemos rectificar nuestro estado, nuestra condición y nuestra actitud delante de Dios. Esta es la manera correcta de actuar frente a la inestabilidad espiritual. Reconocer si me he desanimado un poco, me he desinteresado un poco, me he descuidado un poco, pero voy a rectificarlo. Vamos a volver, vamos a retomar el trabajo, el ministerio, el hecho de congregarnos, todo aquello que teníamos antes, quizá por así decirlo, antes de la pandemia, vamos a retomarlo. Eso es rectificar. La inestabilidad, si no hacemos un alto, va a llevarnos al final al fracaso en nuestra vida espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 23. El escritor a los Hebreos nos anima aquí a tomar una decisión muy necesaria en este estado y en esta condición en nuestra vida. Dice así: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. Ese es el llamado del escritor a los hebreos y es un llamado también para nosotros hoy, a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia o situación adversa que pueda haber en nuestra vida. Y quiero animarle rápidamente a pensar en una de las razones por las cuales se cae en la inestabilidad. Y es esta: porque no vivimos una vida comprometida con Dios y su obra. Hermanos, el creyente que no se compromete en serio con el Señor y con su obra va a caer en la inestabilidad. Es necesario que todo creyente verdadero viva una vida comprometida con el Señor. Viva una vida comprometida con la obra del Señor. El compromiso es un asunto personal y usted y yo necesitamos personalmente comprometer nuestra vida con Dios y con su obra. Y tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos ejemplos positivos como también ejemplos negativos. Veamos primero algunos de estos ejemplos positivos. Tenemos, por ejemplo, el caso de José. Ahí en Génesis, el capítulo 39, versículo 2, 21 y 23, encontramos ahí a un José que tenía una característica importantísima. Y en estos versículos nos damos cuenta que la característica de la vida de José era la presencia de Dios con él. Donde José estuviese, las cosas cambiaban, eran diferentes, era evidente, porque Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, dice la Escritura, Jehová lo prosperaba. Vamos a leer estos pasajes. Capítulo 39, verso 2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Note bien, Jehová estaba con José. El verso 3 nos dice lo mismo: y vino y vio su amo que Jehová estaba con él. Es interesante que la presencia de Dios en la vida del creyente es detectada por los que no son creyentes.
por otras personas que se relacionan con nosotros. Este hombre importantísimo se dio cuenta que Dios estaba con José. Eso implica entonces que José era alguien diferente a todos los demás. En el verso 21 encontramos que nos dice, pero Jehová estaba con José. En el verso anterior, la Biblia nos dice que José está ahora en la cárcel. Y está en la cárcel no por delincuente, está en la cárcel por ser fiel, por ser santo, por mantener su consagración. Porque esta mujer de Potifar acusó a José de haber hecho lo que ella quería que hiciera. Y José se resistió a hacerlo. José se negó a hacerlo y ahora ella lo difama, lo calumnia, lo acusa falsamente ante su marido y su marido lo manda a la cárcel. Pero Jehová estaba con él. Y la parte final del verso 23 de este mismo capítulo encontramos lo mismo, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos entonces ahí un ejemplo positivo de alguien que era estable, firme, permaneció en el camino del Señor desde el comienzo de su vida hasta el final. Otro ejemplo que tenemos es Samuel. Cuando usted va al primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 5, encuentra allí a Samuel, ya un hombre mayor, anciano, viejo, dice él, yo soy viejo, ya lleno de canas, o sea, un hombre bastante mayor, pero ahora él se expone a un escrutinio público ante la nación y dice, bueno, aquí estoy yo, juzguen o acúsenme o averigüen a ver si he hecho algo incorrecto, indecente, si he recibido soborno, he tomado cohecho, algo por el estilo. Y él se portó tan fielmente que nadie en el pueblo tenía nada de qué acusarlo. Desde su niñez hasta su vejez, Samuel se mantuvo siempre sirviendo a Dios. Es posible, amados hermanos, permanecer firmes en los caminos del Señor, en la iglesia del Señor, en la obra del Señor desde el comienzo de nuestra vida hasta el final. Uno de los grandes desafíos que debemos aceptar, aunque no nos llamemos Samuel, es vivir como vivió Samuel. Ese ejemplo desafiante que comienza desde la niñez, sirviendo en la casa de Dios y llega hasta la vejez, desarrollando exactamente lo mismo. Fue un hombre firme y no significa que la vida para él fue fácil de ninguna manera. Cuando usted va al capítulo 1 y capítulo 2 va a encontrar que el ambiente en el cual él creció era de lo más deplorable, de lo más feo, de lo más inadecuado para conservar una vida santa. Sin embargo, Samuel nunca permitió que el ambiente negativo en el cual él vivió y sirvió fuese una influencia en su vida. Se mantuvo fiel. Y luego la escritura dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, de frontera a frontera, se dieron cuenta que Samuel era fiel profeta de Jehová. Tenemos también el ejemplo de Daniel y sus amigos. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida que bebían y que les ofrecían y que el rey les daba, porque querían conservar su pureza y se mantuvieron firmes. Y el Señor en su gracia les ayudó a mantenerse hasta el final de sus vidas. Pero también tenemos ejemplos negativos de personas que no vivieron una vida comprometida con el Señor y entonces fracasaron en su vida y la inestabilidad les llevó a la destrucción. Cuando vamos al libro de los Jueces encontramos la historia, por ejemplo, de los israelitas. En Jueces capítulo 2, verso 6 en adelante vemos el relato en donde Israel se mantuvo andando en los caminos del Señor mientras
Josué y los ancianos del pueblo se mantuvieron o vivieron entre ellos. Pero una vez que Josué muere, los ancianos que sobrevivieron a Josué murieron, entonces el pueblo se descarrió. Se levantó otra generación, dice la escritura, que no conocían a Jehová ni las obras que Jehová había hecho en el pueblo. Es un ejemplo negativo de la falta de firmeza, de la inestabilidad en el pueblo de Israel. Y quiero concluir viendo el segundo ejemplo negativo, y es el rey Joás. Vamos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así, segundo libro de Crónicas 24, versos 1 y 2, y luego verso 15 al 19. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Quiero que note aquí que este rey Joás, dice la escritura aquí, hizo lo recto delante de Jehová o ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. O sea, él se mantuvo fiel en el camino del Señor mientras estaba vivo el sacerdote. Qué bueno sería o hubiese sido que dijera todos los días de su vida, pero no dice así, sino de la vida de otro hombre, lo que implica que cuando este otro hombre ya no está, entonces el rey Joás se descarrió. Vamos ahora a los versículos 15 al 19. Dice, más Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Y note bien lo que sucede después, porque ahora ya no está Joiada, ya solo está el rey Joás. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Segundo mal que hicieron, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. El rey Joás vivió siguiendo los caminos del Señor mientras el sacerdote Joiada estaba en pie, estaba vivo. Pero una vez que el sacerdote Joiada muere, las cosas cambiaron. Muchas veces, hermanos, este mismo fenómeno se repite en nuestras generaciones. Cuando hombres de Dios han partido de este mundo, la generación que queda y la generación que sigue comienza entonces muchas veces a desviarse. Se mantienen fieles mientras están vivas ciertas personas, pero una vez que ellas desaparecen, todo cambia, porque nunca lograron tener firmeza espiritual. Esa inestabilidad, hermanos, necesitamos hacerla, ponerle un alto. Necesitamos tener firmeza en todos los aspectos de nuestra vida, pero muy especialmente en el aspecto espiritual. Mantengámonos con la ayuda del Señor, no como los israelitas, no como el rey Joás, sino como José, como Samuel, como Daniel, como muchos otros que comenzaron el camino de la vida cristiana y llegaron hasta el final de sus vidas. Hermanos amados, que seamos animados a pesar de cualquier adversidad o circunstancia a seguir adelante en los caminos del Señor. Muchísimas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su palabra.